Plan de lectura día 31, mes décimo. En los capítulos 4 y 5 de Lamentaciones vemos cómo ya se consuma el castigo y el juicio que el Señor trajo sobre Judá, y queda claro entonces que todo esto se debió al pecado extremo, a la rebelión que pareció irremediable de este pueblo. Y no es que el Señor entonces lo hizo de manera sádica, por amor a la violencia, sino que Él los entregó al fruto de su pecado que Él les había anunciado en la misma ley, en Deuteronomio, en Levítico, anunció las maldiciones de la desobediencia. Luego también cuando se consagró el templo con Salomón, también anunció las consecuencias que tiene la desobediencia. Fueron recordadas por Salomón más bien, y también a través de los profetas, a través de los distintos profetas que el Señor envió. Él dice en Jeremías: desde temprano les habló y no quisieron oír, por tanto ellos, dice que incluso su pecado, versículo 6, llegó a ser más que el pecado de Sodoma. Eso ya es mucho decir, y de hecho también el castigo de Sodoma fue inmediato. En cambio el castigo de Judá fue a través de la conquista por parte de sus enemigos, y ellos entonces enfrentaron la muerte por el hambre, por la espada. Incluso las madres piadosas, dice acá, las mujeres piadosas cocinaron a sus propios hijos, cayeron en el canibalismo incluso de sus propios hijos, y esto por causa de los pecados, dice versículo 13, de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. Y también el Señor aguantó largo tiempo el pecado de todo este pueblo, quien lo insultó con su idolatría y con su insolencia, y ellos llevaron entonces el castigo. Hay ahora de nosotros, dice capítulo 5, versículo 16, porque pecamos. Ese es el resumen de esto, y termina este libro con la única actitud correcta que podía haber ante esto, que es orar al Señor, alabarlo porque Él permanece para siempre, su reino es de generación en generación, y le pide entonces aquí el profeta al salmista que se vuelva a ellos, y además que en los corazones de este pueblo el Señor los vuelva hacia Él, o sea, que Él los convierta. Y dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Pide ser restaurado, pide que el pueblo sea restaurado, pide que la comunión con Dios sea restaurada, y eso nos enseña también de la actitud que debemos tener ante el pecado, que primero es arrepentirnos, reconocer ese pecado con nombre y apellido, con precisión, no con confesiones generales, sino reconociendo específicamente en qué hemos pecado, reconociendo que el Señor es justo en sus juicios y pidiéndole entonces la restauración. El Salmo 103 ya fue comentado en la primera parte de este plan, y Proverbios 26-23 nos dice que una actuación fingida, un amor fingido cuando las intenciones son malas, o los elogios también que se fingen cuando en realidad las intenciones son malas, son tan engañosas como el exterior de un jarrón que es de barro o de arcilla, pero que ha sido bañado en plata. Entonces debemos tener cuidado realmente de no dejarnos llevar simplemente por las palabras, sino que el Señor nos dé discernimiento. Y por supuesto en ningún caso nosotros caer en los labios lisonjeros. Y finalmente en el capítulo 2 de Hebreos nos llama, como conclusión de lo que ha venido tratando en el capítulo 1 sobre la supremacía de Cristo, a que entonces tengamos en cuenta la mayor gloria de este nuevo pacto, de este Salvador, que es la suprema revelación de Dios, y ya la manifestación definitiva de Dios ante el hombre, y por tanto a cuidar lo que hemos recibido, a no ser negligentes al escuchar la palabra, a no ser ligeros con lo que hemos oído, porque aquellos que recibieron la ley por medio de los ángeles fueron duramente castigados cuando ellos se rebelaron contra Dios y transgredieron su pacto. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros sabemos que la salvación no se pierde, según la Escritura, y eso implica entonces que es Dios quien nos mantiene, pero finalmente quien de forma aparente ha creído, pero luego se desliza,
demuestra con eso que nunca conoció al Señor, pero eso no significa entonces que tenemos licencia para ser mediocres o negligentes. Realmente el que sea salvo realmente se va a demostrar porque va a perseverar hasta el fin y va a ser diligente en escuchar y atender lo que ha recibido. Fijémonos también que habla del propósito de las señales, ya que nos dice que esta salvación fue anunciada por los que oyeron, confirmada por los que oyeron directamente el Señor, que fueron los apóstoles que Él designó, y dice que Dios testificó juntamente con ellos. Él los llamó para que fueran sus testigos autorizados, y Dios dio testimonio también, fue testigo juntamente con ellos. ¿Y cómo lo hizo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad, dice el versículo 4. Eso nos habla del propósito de las señales también. No es simplemente mostrar poder por mostrar poder. Por eso también las señales tienen un tiempo específico, que es cuando está el Señor estableciendo su nuevo pacto. Y cada vez que estableció un pacto, además, Él hizo señales y prodigios. Y acá también entonces, en el nuevo pacto, en la era apostólica, ahí hubo señales y prodigios, pero eso no significa que se iban a mantener siempre, sino que era para dar testimonio juntamente con los que oyeron, para señalar a aquellos que oyeron como los testigos verdaderos y autorizados de parte de Jesús. Y vemos que Jesús entonces, en cierto sentido, como dice el Salmo 8, fue hecho menor que los ángeles. ¿A qué se refiere eso? No que Él perdió su divinidad, sino que de forma externa Él perdió la gloria que tenía con el Padre de manera visible, y Él asumió la humanidad en estado de humillación, no una humanidad en estado de gloria, sino que en estado de humillación como estamos nosotros ahora. Y por eso, de manera externa solamente, Él, o podríamos decir, para que se entienda mejor, de manera aparente, fue hecho menor que los ángeles. Y ahí está citando entonces el Salmo 8 y lo está aplicando a Jesús, es decir, el Salmo 8 nos habla verdaderamente de Cristo. Pero a él el Padre sujetó todas las cosas, y a través del padecimiento, del sufrimiento, Jesús fue perfeccionado. Acá nuevamente decimos, no es que Él no sea perfecto o que perdió su perfección como Dios, sino que como hombre Él debía ser perfeccionado. Como mediador entre Dios y los hombres, Él debía aprender obediencia y ser perfeccionado por las aflicciones, y a través del padecimiento de la muerte, conquistar la gloria y ser coronado. Entonces, por eso es que, o de esa forma se explica este pasaje. Y como un paréntesis, el versículo 8 nos explica de manera muy clara el ya, pero todavía no. Es decir, Cristo ya reina, Cristo ya tiene todas las cosas sujetas a Él, pero todavía no lo vemos. No vemos que eso sea así, pero ya es así. Entonces lo que queda es que esto se manifieste por completo y que esto se alcance su grado de consumación. Eso es lo que estamos esperando en su segunda venida. Pero Cristo ya reina, ya está sentado a la diestra de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Ahora, de lo que nos habla mucho este capítulo, precioso capítulo y fundamental, es de Cristo como el autor de la salvación, pero también nuestra unión con Él y su identificación con nosotros. Cómo Él entonces tomó nuestra naturaleza, nos llama hermanos, Él es el que nos santifica y nosotros somos los santificados. Y dice que tanto Él como nosotros somos del Padre, y por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso realmente es precioso, siendo nosotros nacidos en pecado, concebidos en maldad, que ahora podamos ser llamados hermanos de Cristo. Y ya dado que nosotros participamos de carne y sangre de esta humanidad en estado de humillación, Él participó de lo mismo, dice, para poder vencer por medio de la muerte a aquel que tenía el dominio, el imperio de la muerte, que es el diablo, y así poder liberarnos. Es decir, Él se hizo hombre, tenía que hacerse hombre, no porque sí, no simplemente por hacer algo extremo, sino porque tenía que asumir nuestra naturaleza para, a través de esa naturaleza humana, conquistar, vencer a la muerte y liberarnos a nosotros de ese temor de la muerte que nos tenía cautivos.
y Él no socorrió a los ángeles caídos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y ahí también debemos entender que los hijos de Abraham a los que se está refiriendo acá no son los físicos, sino espirituales. Y por supuesto, hubo hijos físicos de Él que creyeron, que tuvieron fe, es decir, que son a la vez hijos físicos e hijos espirituales, porque nos cuenta Gálatas capítulo 3 que somos hijos de Abraham por la fe. Esa es la verdadera forma, la forma espiritual de ser hijos de Abraham. Pero a eso se está refiriendo. Socorrió a los hijos de Abraham, a los que creen en su nombre. Y en todo debía ser semejante a nosotros. Él asumió entonces nuestra naturaleza para poder primero identificarnos con Él, pero también identificarse con nosotros. Y así también Él representarnos como sumo sacerdote, como mediador ante el Padre. Por eso es que asumió la naturaleza humana y participó de carne y sangre. Y así entonces Él ahora puede socorrernos, porque Él también padeció siendo tentado, pero no cayó en pecado. Él es poderoso entonces para socorrernos. Gracias a Dios por nuestro gran Salvador Jesucristo, por este autor y consumador de nuestra salvación. Gloria damos al Señor por esto.